Enfócate en ti misma y deja de perder el tiempo, mujer estoica. ¿Sabías que el 67% de las mujeres admiten dudar de sí mismas incluso cuando poseen una experiencia comprobada en sus áreas de especialización? Esta inseguridad, muchas veces silenciosa y oculta tras una máscara de normalidad, no solo frena su potencial, sino que también las mantiene atrapadas en una rutina que jamás imaginaron para sí mismas. Es un peso invisible que se convierte en una cadena, una barrera que les impide avanzar, tomar riesgos o simplemente decidir por sí mismas qué camino desean seguir. Esta falta de confianza, en gran parte influenciada por una sociedad que constantemente pone en tela de juicio sus capacidades, hace que muchas mujeres permanezcan en lugares donde no quieren estar, en trabajos que no las inspiran, en relaciones que no las llenan y en vidas que, en el fondo, sienten que no les pertenecen. Y lo más devastador es que, muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Si alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos, que cada día es una repetición del anterior y que los demás, ya sea la familia, la pareja, la sociedad o incluso tus propios miedos, están escribiendo la historia de tu vida sin que tú tengas una verdadera voz en ella, entonces es momento de que prestes atención. Porque la vida, esa que pasa sin pedir permiso, no espera a nadie. Y si no tomas el control de ella, alguien más lo hará por ti. Anaís lo entendió de la manera más dura posible. Desde que era niña, sintió sobre sus hombros la enorme responsabilidad de su familia. Como la mayor de 3 hermanos, se convirtió en una especie de segunda madre, una cuidadora, una guía, una fuente inagotable de apoyo. Su propia madre, agotada por el peso de la vida, delegó en ella muchas de las responsabilidades del hogar. Y aunque Anaís nunca se quejó, aunque siempre mostró una sonrisa y cumplió con cada tarea, en su interior crecía un anhelo profundo y frustrante. Desde pequeña había soñado con ser artista. Dibujaba en cada pedazo de papel que encontraba, pintaba los márgenes de sus cuadernos y creaba mundos enteros con tan solo un lápiz y su imaginación. Pero cada vez que mencionaba su deseo de estudiar arte, su madre le recordaba con una mirada dura y una voz cansada que en la vida no había espacio para los sueños, que debía pensar en un futuro estable, que las pasiones eran un lujo que solo unos pocos podían permitirse. Así pasaron los años. Anaís dejó de dibujar. Enterró su amor por el arte en lo más profundo de su corazón y se dedicó a lo que se esperaba de ella. Trabajó en empleos que nunca la llenaron del todo, renunció a oportunidades por miedo a fallar y aceptó sin cuestionamientos el papel que la vida le había impuesto. Pero entonces, algo ocurrió. Algo que lo cambió todo. Su hermano menor, aquel que siempre la había apoyado, que creía en su talento más de lo que ella misma creía, falleció de manera inesperada. La pérdida fue devastadora, un golpe que la dejó sin aliento, perdida en un mar de dolor y arrepentimiento. Pero antes de partir, su hermano le dejó una frase que marcaría un antes y un después en su vida. Anaís, el tiempo es tuyo. No lo dejes ir. Esas palabras la persiguieron día y noche. Se convirtieron en un eco constante en su mente, en una advertencia, en un llamado urgente a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, Anaís se permitió preguntarse, ¿qué pasaría si recuperara sus sueños? ¿Si volviera a tomar un lápiz y dibujar sin miedo? ¿Si dejara de vivir para los demás y empezara a vivir para sí misma? Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida, dar el primer paso hacia aquello que siempre había querido, sin importar lo que los demás dijeran. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Tus relaciones definen tu destino. Puede sonar como una afirmación exagerada, pero detente un momento y piénsalo con calma. Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo influyen en tu estado de ánimo, en tu visión del mundo, en tus hábitos, en tus decisiones y, en última instancia, en la dirección de tu vida. Si te rodeas de personas que te apoyan, que creen en ti, que te desafían a ser mejor y que te alientan a perseguir tus sueños, entonces tienes una base sólida sobre la cual construir tu futuro. Pero si, por el contrario, te encuentras atrapado en un círculo de personas negativas, críticas, pesimistas o incluso manipuladoras, es muy probable que, sin darte cuenta, te veas atrapado en una espiral de dudas, miedos e inseguridades que te impidan avanzar. Piensa en Ana, una mujer que durante años priorizó las necesidades, deseos y exigencias de los demás por encima de las suyas. Desde pequeña, le enseñaron que debía ser una buena amiga, una buena hija, una buena compañera, alguien en quien todos pudieran confiar. Y ella, con su naturaleza generosa y su deseo de complacer, tomó este papel muy en serio. Siempre estaba disponible para escuchar los problemas de los demás, para ofrecer apoyo incondicional, para hacer sacrificios en nombre de la amistad o la familia. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de amor y bondad, poco a poco se convirtió en una carga emocional pesada y agotadora. Sus amigos, lejos de valorar su entrega y dedicación, comenzaron a dar por sentado su presencia.
En lugar de apoyarla en sus momentos difíciles, la llenaban de críticas constantes, de comentarios hirientes disfrazados de consejos, de comparaciones que minaban su autoestima. Cada vez que intentaba compartir un logro o expresar un deseo, recibía miradas escépticas o frases desmotivadoras: eso no es realista, no eres lo suficientemente buena para eso, mejor no te arriesgues, podrías fracasar. Poco a poco, sin darse cuenta, Ana empezó a creer esas palabras. Su confianza se erosionó, sus sueños se hicieron cada vez más pequeños, y la idea de hacer algo diferente con su vida le parecía un imposible. Hasta que un día, por casualidad, mientras hojeaba un libro, se encontró con una frase de Epicteto que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. No te rodees de aquellos que te hunden en la miseria. Aquellas palabras fueron un golpe de realidad. Se dio cuenta de que llevaba años permitiendo que las personas equivocadas moldearan su percepción de sí misma. Entendió que había estado rodeada de personas que, en lugar de impulsarla, la retenían, que la hacían sentir pequeña, insuficiente, temerosa de tomar el control de su vida. Y lo peor de todo, comprendió que ella misma había permitido que esto sucediera. No fue fácil aceptar la verdad, pero en ese momento supo que tenía que hacer un cambio radical. Comenzó a investigar y encontró un estudio de Harvard que confirmaba lo que ella ya sospechaba: las relaciones tóxicas no solo afectan nuestro estado emocional, sino que generan estrés crónico, debilitan nuestro sistema inmune y reducen nuestra autoestima hasta el punto de hacernos dudar de nuestro propio valor. Saber esto le dio fuerzas para tomar una decisión difícil pero necesaria: empezar a redefinir su círculo social. Fue un proceso largo y doloroso. Primero, tuvo que aprender a poner límites, algo que jamás había hecho antes. Al principio, sintió culpa por decir no, por alejarse de ciertas personas, por dejar de responder mensajes que antes sentía obligatorios. Pero poco a poco, con cada pequeño acto de amor propio, empezó a notar la diferencia. Se permitió alejarse de aquellos que la drenaban emocionalmente, sin necesidad de grandes confrontaciones, simplemente priorizando su bienestar. Al mismo tiempo, decidió rodearse de personas que la inspiraran, que creyeran en ella, que le recordaran que era capaz de lograr todo lo que se propusiera. Buscó amistades que compartieran sus valores, que la hicieran sentir bien, que aportaran luz en su camino en lugar de sombras. Y lo más sorprendente fue que, al hacer espacio en su vida, comenzaron a llegar nuevas personas, relaciones más sanas, más genuinas, más enriquecedoras. Ana descubrió algo poderoso: no se trataba de que los demás cambiaran, sino de que ella cambiara la manera en que se relacionaba con ellos. Aprendió a agradecer a quienes sumaban, a soltar a quienes restaban y, sobre todo, a rodearse de aquellos que la impulsaban a crecer. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te has detenido a analizar la influencia de tu círculo social en tu vida? ¿Las personas con las que te rodeas te elevan o te hunden? ¿Te motivan o te frenan? Revísalo tú también. Porque en gran medida, tu destino no solo lo define tu esfuerzo o tus habilidades, sino también las relaciones que eliges mantener. Sé una roca, no una hoja al viento. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a encajar, a seguir normas implícitas, a ajustarnos a las expectativas de los demás. Desde pequeños, aprendemos que ser aceptados es sinónimo de seguridad, que recibir la aprobación de otros nos brinda un sentido de pertenencia. Nos enseñan, de manera sutil pero constante, que debemos ser agradables, que es mejor no destacar demasiado, que cuestionar lo establecido puede traer problemas. Y así, sin darnos cuenta, poco a poco nos convertimos en versiones diluidas de nosotros mismos, moldeadas por la mirada externa en lugar de por nuestra propia esencia. Sofía lo vivió en carne propia. Pasó años tratando de encajar en moldes ajenos, esforzándose por ser la amiga perfecta, la hija ejemplar, la empleada impecable. Se convirtió en una experta en leer las expectativas de los demás y adaptarse a ellas, dejando de lado sus propios deseos y opiniones en el proceso. Si sus amigos necesitaban apoyo, ahí estaba ella, aunque estuviera agotada. Si su jefe le pedía más trabajo, lo hacía sin protestar, aunque significara sacrificar su tiempo libre. Si alguien la criticaba o la juzgaba, en lugar de defenderse, se replanteaba si debía cambiar para ser más aceptada. El problema era que, en su afán por ser lo que los demás querían que fuera, Sofía se perdió a sí misma. No recordaba la última vez que había tomado una decisión sin pensar en cómo sería percibida por los demás. No sabía cuáles eran sus verdaderas pasiones porque llevaba tanto tiempo complaciendo a otros que había olvidado que era lo que realmente la hacía feliz. Sentía un vacío, una sensación de insatisfacción constante, pero no entendía por qué. Hasta que un día, en medio de su rutina agotadora, se encontró con una frase de Marco Aurelio que resonó en lo más profundo de su ser. Sé como una roca contra la que rompen las olas. Aquellas palabras la golpearon como una revelación.
Se dio cuenta de que había estado viviendo como una hoja al viento, dejándose llevar por las opiniones y expectativas de los demás, en lugar de ser una roca firme, una persona con principios sólidos e inquebrantables. Entendió que nunca encontraría verdadera paz ni felicidad si continuaba buscando validación externa en lugar de construir su propia identidad desde adentro. Decidió que era momento de cambiar. Pero no fue fácil. Al principio, dudar de todo lo que había creído hasta ese momento fue aterrador. Poner límites, expresar sus verdaderas opiniones, decir no cuando era necesario, todo eso le resultaba incómodo y extraño. Pero con cada pequeña decisión en la que elegía su autenticidad por encima de la aprobación ajena, sentía una nueva libertad que nunca antes había experimentado. A medida que profundizaba en el tema, descubrió que no era solo una cuestión filosófica, la ciencia respaldaba lo que estaba sintiendo. Estudios han demostrado que las personas que viven de manera auténtica tienen mayor bienestar emocional, relaciones más profundas y un sentido de propósito más fuerte. La autenticidad no solo nos hace más felices, sino que nos hace más resilientes ante la adversidad, nos permite construir relaciones basadas en el respeto mutuo y nos da la seguridad de que, pase lo que pase, siempre tendremos nuestra propia verdad como ancla. Sofía entendió que no tenía que ser todo para todos, que podía ser fiel a sí misma sin miedo a defraudar a quienes esperaban que fuera diferente. Aprendió que la verdadera fortaleza no radica en ser lo que los demás esperan, sino en definir quién eres y defenderlo con firmeza, sin disculpas, sin miedo. Ahora te pregunto a ti, ¿estás viviendo según tus propios valores o según las expectativas de los demás? ¿Eres una roca firme o una hoja arrastrada por el viento? Deja de buscar validación externa. No necesitas la aprobación de nadie para ser quien realmente eres. Encuentra tu verdad y sostente en ella con fuerza. Porque en un mundo que constantemente trata de moldearte, ser auténtico es el acto más poderoso que puedes hacer. El poder del no. Desde pequeños nos enseñan que ser amables, complacientes y serviciales es una virtud. Aprendemos que decir sí nos hace mejores personas, más confiables, más queridas. Nos dicen que aceptar todo lo que se nos pide es sinónimo de generosidad, que estar siempre disponibles es la clave para ser valorados. Sin embargo, lo que nadie nos advierte es que decir sí de manera constante y sin límites puede convertirse en una trampa, una carga que nos agota, nos desgasta y nos aleja de lo que realmente importa. Clara lo descubrió de la manera más dura. Durante años, había sido la mujer del sí. Sí a reuniones familiares, aunque no tuviera ganas. Sí a proyectos en el trabajo, aunque ya estuviera sobrecargada. Sí a favores que le quitaban tiempo, sí a compromisos que no la llenaban, sí a todo lo que los demás le pedían, incluso cuando eso significaba sacrificar su propio bienestar. Cada vez que alguien le pedía ayuda o le solicitaba su tiempo, sentía que no podía negarse. Tenía miedo de decepcionar, de parecer egoísta, de ser vista como alguien que no estaba dispuesta a colaborar. Al principio, esto parecía funcionar. Todos la querían, todos contaban con ella, todos la consideraban confiable y generosa. Pero con el tiempo, empezó a notar algo preocupante: estaba agotada. No solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Su vida ya no se sentía como suya, sino como un calendario de obligaciones impuestas por otros. Apenas tenía tiempo para ella misma. Sus propios sueños y proyectos estaban en pausa, relegados a un segundo plano en nombre de la complacencia. Una noche, en medio de su rutina agotadora, mientras leía un libro sobre filosofía estoica, se encontró con una frase que la sacudió. La mente que intenta abarcarlo todo, no abarca nada. Aquellas palabras la hicieron detenerse. ¿Cuántas veces había intentado hacerlo todo, estar en todas partes, cumplir con todos, solo para terminar sintiéndose vacía y frustrada? En ese momento, comprendió algo fundamental: su tiempo y su energía eran recursos limitados. Si los gastaba en todo y para todos, nunca podría dedicarlos a lo que realmente importaba. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: aprender a decir no. Al principio, le resultó difícil. Decir no se sentía como una traición, como una falta de consideración. La primera vez que rechazó una invitación a una reunión que no le interesaba, sintió culpa. Cuando decidió no aceptar una nueva responsabilidad en el trabajo porque ya tenía demasiado en su plato, le preocupó lo que pensarían de ella. Pero con el tiempo, empezó a notar algo sorprendente. Cada vez que decía no a algo que no le sumaba, estaba diciendo sí a su propio bienestar. Entendió que priorizarse no es egoísmo, es sabiduría. No se trata de rechazar todo ni de aislarse del mundo, sino de elegir con conciencia en qué y en quién invertir su tiempo y energía. Aprendió a hacer una lista de lo que realmente le importaba. Descubrió que, al filtrar sus compromisos y enfocarse solo en lo que le acercaba a sus objetivos,
Su vida se volvía más plena y significativa. Recuperó tiempo para sus proyectos personales, para su descanso, para actividades que le daban alegría en lugar de agotamiento. Y lo más curioso fue que, lejos de perder relaciones importantes, empezó a rodearse de personas que valoraban su autenticidad y respetaban sus límites. La vida es demasiado corta para gastarla en lo que no te acerca a tus objetivos, en lo que no te nutre, en lo que solo drena tu energía. Así que ahora te pregunto, ¿a qué cosas estás diciendo sí solo por costumbre, por miedo o por complacer a otros? ¿Cuántas de esas cosas realmente te suman? Haz una lista. Sé honesto contigo mismo. Aprende a decir no sin culpa. Porque cada vez que dices no a lo innecesario, te estás diciendo sí a la vida que realmente quieres vivir. El tiempo perdido jamás regresa. Vivimos creyendo que el tiempo es un recurso infinito, que siempre habrá un después, un mañana, un cuando tenga más tiempo. Nos decimos que aún no es el momento adecuado, que necesitamos prepararnos más, que las circunstancias no son las ideales. Pero la realidad es que el tiempo sigue avanzando sin detenerse, sin esperar a que estemos listos. Y cuando finalmente nos damos cuenta de ello, muchas veces es demasiado tarde. Mariana tenía 1000 sueños. Desde que era niña, se imaginaba escribiendo un libro, plasmando en papel las historias que se acumulaban en su mente. Soñaba con viajar por el mundo, explorar lugares desconocidos, sumergirse en nuevas culturas. También quería emprender, crear algo propio, construir una vida que le diera libertad y satisfacción. Pero siempre encontraba una excusa. Ahora no es el momento. Tengo demasiado trabajo. Cuando tenga más dinero, lo haré. Necesito aprender más antes de empezar. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y sus sueños seguían esperando, como notas garabateadas en un cuaderno, como ideas sin materializar, como deseos lejanos que parecían desvanecerse con el tiempo. Hasta que un día, mientras leía sobre filosofía estoica, se encontró con una frase de Séneca que le dejó un nudo en la garganta. No solo tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. Fue un golpe de realidad. Mariana se dio cuenta de que el problema no era la falta de tiempo, sino la forma en que lo estaba usando. Se percató de que siempre encontraba tiempo para cosas irrelevantes, pasar horas en redes sociales, ver series sin sentido, decir sí a compromisos que no la llenaban, procrastinar con tareas innecesarias. Su problema no era la falta de oportunidades, sino su propia incapacidad para priorizar lo que realmente importaba. A partir de ese momento, el tiempo se convirtió en su maestro. Dejó de esperar el momento perfecto y empezó a actuar. Se prometió a sí misma que, aunque fuera solo 15 minutos al día, los dedicaría a sus metas. Y ese pequeño cambio lo transformó todo. 15 minutos escribiendo cada día se convirtieron en un primer borrador de su libro. 15 minutos aprendiendo sobre emprendimiento le dieron el conocimiento necesario para lanzar su primer proyecto. 15 minutos organizando sus prioridades le permitieron dejar de perder tiempo en lo que no le sumaba. Con el tiempo, esos 15 minutos se convirtieron en 30, luego en una hora, luego en un compromiso inquebrantable con sus propios sueños. Y lo más sorprendente fue que, cuando empezó a tomar acción, se dio cuenta de que lo que más la había frenado no era la falta de tiempo, sino el miedo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a intentarlo y no lograrlo. Pero cuando dejó de temerle al tiempo y empezó a utilizarlo a su favor, todo cambió. No esperes a mañana. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. No sigas posponiendo lo que realmente deseas. El tiempo que dejas ir nunca vuelve. Empieza hoy. Incluso si es solo un pequeño paso. Incluso si solo son 15 minutos. Porque lo que hagas en este instante, por pequeño que sea, puede cambiar el rumbo de toda tu vida. Tu voz importa. Desde pequeños, muchos de nosotros somos condicionados a creer que el silencio es sinónimo de respeto, que hablar demasiado es una muestra de arrogancia y que lo mejor es pasar desapercibidos. Especialmente para las mujeres, la sociedad ha impuesto durante siglos la idea de que la bondad y la educación están ligadas a la discreción, a la docilidad, a la capacidad de escuchar sin interrumpir, sin opinar demasiado, sin hacer ruido. Las niñas bien no alzan la voz, no seas conflictiva, mejor quédate callada y evita problemas. Frases como estas han sido repetidas generación tras generación, convirtiéndose en un peso invisible que impide que muchas mujeres se atrevan a expresarse con libertad. Elena creció con esa idea. Desde niña, entendió que para ser querida, debía ser amable. Para ser aceptada, debía evitar confrontaciones. Para ser valorada, debía ser la que escucha, la que comprende, la que nunca incomoda a los demás con opiniones demasiado firmes. En la escuela, cuando tenía una respuesta brillante en la punta de la lengua,
Dudaba en levantar la mano por miedo a parecer engreída. En el trabajo, cuando se le ocurría una idea innovadora, se contenía, temiendo que sus colegas la juzgaran. En sus relaciones personales, muchas veces guardó silencio cuando algo le molestaba, prefiriendo evitar conflictos antes que defender su punto de vista. Pero todo cambió el día que, mientras leía sobre filosofía estoica, se encontró con una frase que la sacudió por completo. Habla solo cuando tengas algo que decir mejor que el silencio. Esas palabras le hicieron entender que su problema no era que no tuviera nada que decir, sino que había pasado años convencida de que sus palabras no eran lo suficientemente importantes. No se trataba de hablar por hablar, sino de atreverse a expresarse cuando realmente tenía algo valioso que aportar. A partir de ese momento, Elena decidió cambiar. Empezó a prestar atención a todas las veces que se mordía la lengua por miedo a incomodar. Se dio cuenta de que, en reuniones laborales, sus compañeros varones hablaban con seguridad aunque sus ideas fueran menos desarrolladas que las suyas. Vio cómo muchas de sus amigas se quedaban calladas en situaciones en las que claramente tenían una opinión. Notó que, en conversaciones familiares, a menudo su voz era opacada, no porque no tuviera razón, sino porque había aprendido a ceder el espacio a otros. Decidió que era momento de alzar la voz. No fue fácil al principio. La primera vez que desafió una opinión injusta en el trabajo, sintió una punzada de inseguridad. La primera vez que pidió un aumento, su corazón latía con fuerza. La primera vez que dejó claro lo que quería en una relación, le temblaban las manos. Pero con cada palabra pronunciada, con cada idea expresada sin miedo, con cada decisión tomada desde la seguridad en sí misma, se fue dando cuenta de algo poderoso. Su voz tenía peso, tenía valor, tenía impacto. Y la ciencia respaldaba lo que ella estaba experimentando. Un estudio publicado en Forbes reveló que las mujeres que se expresan con firmeza tienen un 20% más de probabilidades de avanzar en sus carreras. Aquellas que se atreven a hablar, a negociar, a defender sus ideas, tienen mayores oportunidades de crecimiento, mayores posibilidades de ser escuchadas y más influencia en su entorno. Pero lo más importante de todo fue que Elena comprendió que alzar la voz no solo la liberaba a ella, también inspiraba a otras mujeres a hacer lo mismo. Cada vez que defendía una idea en el trabajo, abría la puerta para que otras mujeres de su equipo sintieran que también podían hablar. Cada vez que rechazaba una crítica injusta, mostraba a sus amigas que tenían derecho a poner límites. Cada vez que expresaba su opinión con seguridad, le recordaba a su yo del pasado que su voz siempre había importado, solo necesitaba creerlo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has callado por miedo a lo que pensarán los demás? Tu voz no es un adorno, no es un ruido incómodo. Es una herramienta poderosa para cambiar tu vida y la de quienes te rodean. Habla. Expresa lo que piensas. Defiende lo que crees. Porque cada palabra dicha con convicción tiene el poder de transformar el mundo. Deja de glorificar el sacrificio. Desde pequeños, nos enseñan que el sacrificio es una virtud. Nos repiten que quien más da, quien más se esfuerza, quien más renuncia a sus propios deseos por el bien de los demás, es una persona admirable. Nos inculcan la idea de que postergarnos es sinónimo de amor, que dejar nuestras necesidades en segundo plano nos hace más valiosos. Y así, sin darnos cuenta, entramos en un ciclo en el que damos y damos, incluso cuando nos sentimos agotados, incluso cuando dentro de nosotros algo grita que paremos, incluso cuando el precio que pagamos es nuestra propia felicidad. Valeria lo sabía bien. Desde que tenía uso de razón, había aprendido a sacrificarse por los demás. Como hija mayor, asumió responsabilidades que no le correspondían. Como amiga, siempre estaba disponible, aunque eso significara cancelar sus propios planes. Como pareja, se entregaba sin reservas, incluso cuando la relación la lastimaba. En el trabajo, aceptaba más tareas de las que podía manejar, porque le costaba decir que no. Se había convencido de que, para ser una buena persona, debía estar dispuesta a renunciar a sus propias aspiraciones en nombre de quienes la rodeaban. Y así, los años fueron pasando. Sus sueños quedaron archivados en una lista de algún día. El libro que quería escribir nunca pasó de las primeras páginas. El viaje que anhelaba quedó relegado a la categoría de tal vez más adelante. Su negocio propio, ese que tantas veces había imaginado, se quedó en bocetos y planes sin ejecutar. Siempre había una excusa: su familia la necesitaba, su pareja demandaba su tiempo, su jefe esperaba que diera más de lo que realmente podía ofrecer. Pero entonces, un día, mientras leía un libro de filosofía estoica, se encontró con una frase de Marco Aurelio que la sacudió. El arte de vivir es más parecido a la lucha que a la danza. Esas palabras la obligaron a detenerse y reflexionar. Por primera vez, se preguntó si realmente estaba viviendo o simplemente sobreviviendo.
Se dio cuenta de que su vida no era suya, sino un reflejo de lo que los demás esperaban de ella. Se percató de que el sacrificio sin propósito solo genera frustración, que dar sin medida no la hacía mejor persona, sino que la estaba vaciando por dentro. Comprendió que había una diferencia enorme entre dar con amor y dar por obligación. Dar con amor es elegir conscientemente, desde la abundancia, desde el deseo genuino de contribuir sin esperar nada a cambio. Es un acto de libertad, de conexión, de gratitud. En cambio, dar por obligación es un peso, un deber impuesto, una carga que se arrastra con resentimiento. Es decir sí cuando queremos decir no. Es poner a todos por delante, mientras nos dejamos a nosotros mismos en el olvido. Cuando Valeria entendió esto, su vida cambió. Aprendió a poner límites. Descubrió que podía ayudar a los demás sin destruirse a sí misma en el proceso. Que podía ser generosa sin permitir que la explotaran. Que no tenía que sentirse culpable por priorizarse, por decir no, por elegir su bienestar. Se prometió a sí misma que dejaría de glorificar el sacrificio innecesario. Que no volvería a postergar sus sueños para cumplir con expectativas ajenas. Que haría espacio en su vida para lo que realmente la hacía feliz. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sacrificado sin preguntarte si realmente vale la pena? Recuerda esto, tú también importas. No tienes que elegir entre ayudar a los demás y ser fiel a ti mismo. No tienes que renunciar a tus sueños para ser digno de amor o reconocimiento. Aprende a diferenciar entre un sacrificio que construye y uno que solo destruye. Porque si te pasas la vida entregándolo todo a los demás sin reservar nada para ti, un día despertarás y te darás cuenta de que no queda nada. Y mereces mucho más que eso. Hazte dueña de tu destino. Desde que nacemos, nos enseñan a seguir ciertos caminos predefinidos. Nos dicen que la seguridad está en encontrar un buen trabajo, en construir una familia estable, en depender de estructuras que nos protejan. Pero lo que pocas veces nos advierten es que, cuando dejamos que nuestra estabilidad dependa por completo de otros, ya sea una pareja, un empleo, o incluso la familia, corremos el riesgo de perder el control de nuestra propia vida. Sofía lo vivió en carne propia. Durante años, se sintió segura dependiendo de su pareja y de su empleo. Tenía una relación estable, donde él se encargaba de los gastos más importantes. En el trabajo, aunque a veces no le gustaba lo que hacía, recibía un salario que le permitía vivir sin grandes preocupaciones. No tenía razones aparentes para cambiar nada. Pensaba que, mientras todo siguiera en orden, no había de qué preocuparse. Pero la vida es impredecible. Un día, su pareja le dijo que ya no quería seguir con ella. De la noche a la mañana, se encontró sola, con una cuenta bancaria que no le permitía sostenerse sin ayuda, con un departamento que no podía pagar y con una sensación de vacío que la dejó paralizada. Para empeorar las cosas, poco tiempo después, su empresa atravesó una crisis y comenzaron los despidos. Aunque ella no fue despedida, se dio cuenta de que su trabajo tampoco era una garantía absoluta. Fue en medio de esa crisis cuando, mientras intentaba encontrar respuestas en la lectura, se encontró con una frase de Séneca que cambió su perspectiva por completo. Tu fortuna está en tus manos, no en las de los demás. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Sofía entendió que había pasado demasiado tiempo confiando en que otros le proporcionarían estabilidad, cuando en realidad, la única persona que podía garantizar su futuro era ella misma. Desde ese día, decidió cambiar. Lo primero que hizo fue invertir en su educación. Sabía que, si quería tener más oportunidades, necesitaba adquirir nuevas habilidades. Comenzó a tomar cursos en línea, a leer sobre finanzas, a buscar maneras de mejorar profesionalmente. Después, se enfocó en crear independencia económica. Se prometió a sí misma que nunca más estaría en una posición donde dependiera completamente de alguien más. Comenzó a ahorrar, aunque fuera con pequeñas cantidades al principio. Buscó maneras de generar ingresos adicionales, exploró nuevas oportunidades laborales y, sobre todo, se comprometió con la idea de que su bienestar financiero sería su responsabilidad. A medida que tomaba control de su destino, su confianza en sí misma empezó a crecer. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, era dueña de sus decisiones. Ya no tenía que pedir permiso, ya no tenía que temer qué pasaría si alguien más decidía apartarse de su vida. Tenía el poder de crear la estabilidad que tanto anhelaba. Y no era solo una sensación subjetiva. Según un estudio del Foro Económico Mundial, las mujeres con independencia económica tienen más control sobre su vida y mayor felicidad. No depender de nadie para cubrir sus necesidades básicas les da la libertad de elegir relaciones basadas en el amor y el respeto, en lugar de la necesidad. Les permite tomar decisiones sin miedo, perseguir sus sueños sin limitaciones y construir una vida alineada con sus propios valores.
La lección que Sofía aprendió es simple pero poderosa. Tu futuro no debería estar en manos de nadie más que en las tuyas. Si hoy sientes que dependes demasiado de otros, si temes lo que pasaría si tu relación terminara, si tu trabajo desapareciera o si las circunstancias cambiaran, es momento de actuar. Invierte en tu educación. Ahorra. Busca formas de generar ingresos propios. Crea estabilidad en tu vida. Porque el poder de decidir tu destino no lo tiene tu pareja, ni tu jefe, ni tu familia. Lo tienes tú. Protege tu salud. En un mundo que glorifica la productividad y el sacrificio, es fácil olvidar que nuestro recurso más valioso no es el dinero, ni el éxito, ni el reconocimiento. Es la salud. Sin ella, todo lo demás pierde sentido. Sin ella, los logros, los sueños y las ambiciones se desvanecen como arena entre los dedos. Y sin embargo, muchas veces la dejamos en segundo plano, ignoramos las señales de alerta y seguimos adelante como si nuestro cuerpo y nuestra mente fueran máquinas indestructibles. Isabela lo aprendió de la peor manera. Desde muy joven, se propuso alcanzar el éxito a cualquier costo. Trabajaba horas interminables, sacrificaba el sueño, ignoraba el cansancio, saltaba comidas, abusaba del café para mantenerse despierta y pensaba que tomarse un descanso era una pérdida de tiempo. Mientras los demás salían a relajarse, ella se quedaba hasta tarde en la oficina. Mientras su familia le pedía que bajara el ritmo, ella repetía que aún podía con más. Y por un tiempo, lo logró. Su esfuerzo inhumano la llevó a escalar en su carrera, a conseguir el reconocimiento que tanto deseaba. Pero todo tenía un precio. Empezó a despertarse con migrañas intensas, su energía se desplomaba a media tarde, sus niveles de estrés eran tan altos que apenas podía relajarse. Pero siguió adelante, convencida de que el descanso era un lujo que no podía permitirse. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta. De la nada, sufrió un colapso en medio de una reunión importante. Su visión se nubló, el corazón se aceleró y un mareo incontrolable la obligó a detenerse. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos fueron claros. Su estrés crónico la estaba destruyendo. Su sistema nervioso estaba sobrecargado, su presión arterial era alarmante, su falta de sueño y mala alimentación estaban pasando factura. Mientras yacía en la cama del hospital, recordando los meses y años que había pasado priorizando todo menos a sí misma, una frase que había leído en un libro de filosofía estoica resonó en su mente como una advertencia. Lo que no cuides, lo perderás. Y entonces lo entendió. De nada servía el éxito si su cuerpo no podía sostenerlo. De nada servía trabajar incansablemente si su salud estaba deteriorándose con cada día que pasaba. De nada servía cumplir con todas sus responsabilidades si terminaba completamente agotada, sin fuerzas ni siquiera para disfrutar de su vida. Desde ese día, tomó una decisión irrevocable: proteger su salud se convertiría en su prioridad absoluta. Pero no intentó cambiarlo todo de golpe. Sabía que los cambios drásticos rara vez funcionan, así que comenzó con pequeños pasos. Mejoró su alimentación. En lugar de comer lo primero que encontraba, comenzó a nutrir su cuerpo con alimentos que le dieran energía real, no solo un impulso momentáneo. Respetó su descanso. Dejó de ver el sueño como una pérdida de tiempo y lo convirtió en una parte sagrada de su rutina. Aprendió que dormir bien no solo la hacía más productiva, sino que también mejoraba su estado de ánimo y su concentración. Cuidó su mente. Introdujo hábitos como la meditación, la lectura y el ejercicio. Aprendió a gestionar el estrés, a poner límites y a decir no sin sentirse culpable. Y lo más importante, aprendió a escucharse. No esperó a que su cuerpo le rogara descanso, ni a que su salud se derrumbara otra vez. Se prometió que nunca más ignoraría las señales, que nunca más se pondría en último lugar, porque entendió que sin salud, no hay éxito que valga la pena. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás escuchando a tu cuerpo o lo estás exigiendo más allá de sus límites? No esperes a que sea demasiado tarde. Empieza hoy. Da pequeños pasos. Aliméntate bien, duerme lo suficiente, cuida tu mente, porque al final, lo que no cuides, lo perderás. Libérate del perfeccionismo. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a querer más, a hacer todo impecablemente. Desde pequeños nos enseñan que el éxito es sinónimo de perfección, que solo los mejores logran destacarse y que cualquier error es una señal de fracaso. Nos rodean imágenes editadas en redes sociales, historias de éxito aparentemente inmediatas y expectativas que parecen inalcanzables. Y así, sin darnos cuenta, nos atrapamos en una trampa, la búsqueda constante de la perfección. Lucía lo sabía bien. Desde niña, había sido exigente consigo misma. Se esforzaba por ser la mejor estudiante, la mejor hija, la mejor amiga. Cualquier error,
Por pequeño que fuera, la atormentaba. Si sacaba un 18 en lugar de un 20, sentía que había fallado. Si su trabajo tenía el más mínimo detalle imperfecto, lo volvía a hacer desde cero. Si publicaba algo en redes, lo revisaba 1000 veces antes, asegurándose de que fuera impecable. Con los años, su perfeccionismo se convirtió en una carga. En el trabajo, pasaba horas revisando cada pequeño detalle, temiendo que algo no estuviera lo suficientemente bien. En sus relaciones, dudaba de sí misma, preguntándose si era lo suficientemente buena para los demás. En su vida personal, se comparaba con mujeres que parecían tenerlo todo bajo control, carreras brillantes, cuerpos perfectos, vidas soñadas. Y entonces llegó la ansiedad. Cada vez que sentía que algo no era perfecto, se llenaba de pensamientos negativos. Se paralizaba por miedo a equivocarse, procrastinaba proyectos importantes porque nunca sentía que estaban listos. Se ponía expectativas tan altas que, cuando no lograba cumplirlas, se sentía fracasada. Hasta que un día, mientras intentaba encontrar respuestas en un libro, leyó una frase que cambió su perspectiva. Acepta lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí puedes. En ese momento, se dio cuenta de que el perfeccionismo no la estaba ayudando. La estaba limitando. Entendió que la perfección no existe, que siempre habrá algo por mejorar, que siempre habrá alguien mejor en algo, y que vivir tratando de alcanzar un estándar imposible solo la estaba alejando de disfrutar su vida. Decidió hacer un cambio radical, dejó de buscar la perfección y empezó a valorar el progreso. Aprendió a celebrar sus logros reales. Se enfocó en lo que sí había logrado, en lugar de castigarse por lo que faltaba. Dejó de compararse con estándares irreales. Comprendió que lo que se muestra en redes sociales es solo una versión editada de la realidad. Aceptó sus errores como parte del aprendizaje. Se dio cuenta de que equivocarse no significaba fallar, sino crecer. Con el tiempo, su ansiedad disminuyó. Empezó a sentirse más libre, más ligera, más segura de sí misma. Descubrió que no necesitaba ser perfecta para ser feliz. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has frenado tus propios sueños por miedo a no hacerlo perfecto? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque creíste que aún no eras lo suficientemente bueno? Deja de esperar el momento ideal. Empieza hoy. Permítete ser imperfecto. Disfruta el proceso. Porque la verdadera grandeza no está en ser perfecto, sino en atreverse a intentarlo, una y otra vez. El tiempo es tuyo. Vivimos como si el tiempo fuera un recurso inagotable. Nos levantamos cada mañana con la sensación de que tenemos todo el día por delante, toda la semana, todo el año, toda una vida. Posponemos nuestros sueños porque creemos que siempre habrá un después. Nos decimos a nosotros mismos que aún no es el momento adecuado, que más adelante tendremos más energía, más dinero, más seguridad, más confianza. Y así, los días se convierten en meses, los meses en años. Y cuando finalmente miramos atrás, nos damos cuenta de que todo el tiempo que dejamos ir nunca volverá. Anaís nos dejó una verdad incómoda pero poderosa: el tiempo que pierdes nunca vuelve. Desde niña, Anaís soñaba con dedicarse al arte. Pasaba horas dibujando, creando mundos en papel, imaginando exposiciones con su nombre. Pero la vida tenía otros planes para ella. O mejor dicho, ella permitió que otros tomaran las riendas de su destino. Ahora no es el momento, pensaba. Primero tengo que ocuparme de mi familia, necesito un trabajo estable antes de pensar en eso, tal vez más adelante. Cada excusa sonaba razonable. Cada justificación parecía lógica. Hasta que un día, su hermano menor, la única persona que siempre creyó en su talento, falleció inesperadamente. Su pérdida fue un golpe devastador. Pero en medio del dolor, Anaís recordó las últimas palabras que él le dijo. Anaís, el tiempo es tuyo. No lo dejes ir. Esas palabras cambiaron todo. Por primera vez, entendió que no tenía garantizado el mañana. Que el tiempo no espera, no se detiene, no da segundas oportunidades. Que cada día que pasaba sin perseguir lo que realmente quería era un día perdido, un fragmento de su vida que nunca podría recuperar. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: dejar de esperar. No tenía dinero suficiente. No tenía todo resuelto. No tenía garantías de éxito. Pero tenía lo más importante: determinación. Empezó con pequeños pasos. Cada día, dedicó al menos unos minutos a su arte. Tomó cursos, practicó, se atrevió a compartir su trabajo con el mundo. Hubo días difíciles, momentos de duda, instantes en los que pensó en rendirse. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras de su hermano: el tiempo es tuyo. Con el tiempo,
Sus obras comenzaron a ser reconocidas. Sus dibujos, que antes solo vivían en su imaginación, encontraron su lugar en galerías. Y lo más importante, Anaís dejó de vivir una vida de algún día y comenzó a vivir una vida de hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has postergado tus sueños? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque creíste que tendrías más tiempo? ¿Cuántas veces te has dicho más adelante sin darte cuenta de que el después puede que nunca llegue? El tiempo es tuyo. No lo malgastes. No lo des por sentado. No lo dejes escapar. Empieza hoy. Porque el único momento que realmente tienes es ahora. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuántos sueños más vas a enterrar? El momento para cambiar no es mañana. Es ahora. Nos pasamos la vida esperando. Esperando a que llegue el momento adecuado, esperando a sentirnos preparados, esperando a tener más tiempo, más dinero, más seguridad, más confianza. Nos decimos a nosotros mismos que mañana será el día en que empezaremos a cuidarnos, en que daremos el primer paso hacia nuestros sueños, en que dejaremos atrás lo que nos pesa y construiremos la vida que realmente queremos. Pero aquí está la verdad. Mañana no existe. Lo único que tienes es este instante, este momento, este ahora. Si has llegado hasta aquí, es por algo. Tal vez algo en tu interior sabe que necesitas un cambio, que ya no puedes seguir esperando, que la vida se está moviendo sin ti y que es hora de tomar las riendas. Así que, haz una declaración de compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios. El tiempo es mío, no lo dejaré ir. Haz de esta frase tu primer paso para recuperar el control de tu vida. No dejes que el miedo, la duda o la procrastinación te roben lo que es tuyo. Cada día que pospones tu transformación es un día que no volverá. Cambia ahora. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando todo esté alineado. Ahora. Empieza con lo que tienes. Con los recursos que hay a tu alcance. Con la energía que puedas reunir hoy. Porque cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a la vida que mereces. Recuerda esto, nadie vendrá a rescatarte, nadie tomará las decisiones por ti, nadie puede cambiar tu historia excepto tú. El momento para cambiar no es mañana. Es ahora. Así que da el primer paso.